A partir de este momento comienza la parte editorial o la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al, al 21 de agosto del año 2025, que es jueves. Mañana terminaremos la semana con el viernes 22. Juégame el 2, diría el gran futurólogo de Walter Mercado, y que también explotaba bien y bonito a todos esos ingenuos que piensan que puede haber personas que ven el futuro. Muy bien. El título del editorial se llama así: ¿Hacia dónde vamos? Ese es el título, así de sencillo. ¿Hacia dónde vamos? Me refiero eso a la sociedad mexicana, al país, al gobierno. ¿Hacia dónde vamos? Si ustedes han leído Alicia en el País de las Maravillas, cuando se plantea en esa gran obra, que no obstante lo hemos visto primero como cuento infantil, y no es un cuento infantil, es una obra literaria de gran profundidad, de un señor que coincidentemente era matemático, el señor Carl Lewis. Le dice, cuando está buscando, creo que es, ¿cómo se llama? Alicia, ¿a dónde quieres ir? Le dice, creo que el conejo. No sé, entonces cualquier camino es bueno para aquel que no sabe a dónde va. Así estamos hoy como país. No sabemos a dónde vamos. Bueno, pues, tomemos el ejemplo de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua o de algún país africano. Pues, si no sabemos a dónde queremos ir, pues cualquier camino puede ser aceptable. Por eso, lo primero que tenemos que, en lo cual trabajar, es hacerle ver a millones de mexicanos el peligro que representa un gobierno que no sabe a dónde va y por lo tanto tampoco sabe a dónde quiere llevar a los mexicanos que gobiernan. Ese es el peligro en el que estamos hoy. Tenemos un gobierno de ineptos. Bueno, vean ustedes el nombramiento de Genaro Lozano para embajador en Italia. Y sería la misma crítica que yo haría si él fuera embajador a algún modestísimo país africano o Haití o alguna, no importa el país a donde vaya, sino esa es la persona. ¿Por qué no lo hace, vamos a decir, director de el INBA, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el INBAL? ¿Por qué no lo hace director ahí, por ejemplo? O dejarlo por años ahí en el Festival Cervantino, no sé, un lugar donde pudiera Genaro andar en falda y no generar miradas de sorpresa. Pero el ambiente diplomático es un ambiente difícil, es un ambiente de mucho protocolo, de muchas formalidades. Entonces, el que se aparezca el embajador de México en una falda como si fuera china poblana y con unas vestimentas raras, por decirlo menos, pues eso causaría un impacto negativo para el país. Quizá no para la persona, son los italianos mucho más abiertos que nosotros en ese sentido, pero respecto al país que lo hubiese designado embajador, pues dicen, ¿no? ¿Qué está pasando en México? ¿Quién gobierna? ¿Acaso será la presidente de la misma orientación que esta persona, etcétera? En esas condiciones, pues, habría que agregar una cierta inclinación de Morena a otorgarle altos puestos a personajes de esta orientación sexual. Yo no sé si recuerdan ustedes en la pasada legislatura que Morena designó como sus candidatos a diputados, creo que no fueron candidatos, en realidad fueron
de plurinominales, 3 integrantes de este grupo que parece que ya se acabaron las letras del alfabeto y están buscando en las letras griegas LGTB plus Q, X, Y y Z, alfa, beta, delta, gamma, etcétera. 3 de ellos. Y hubo momentos en la Cámara de Diputados donde uno de esos 3 personajes parecía haber enloquecido. Me contó alguien que estuvo en la sesión, dice: Ángel, no tienes idea de esto. Bueno, le digo, ¿cuál era el problema? ¿Lo intentaron golpear? No, sino que otro diputado lo llamó así, diputado, una persona de la comunidad esta que mencioné, de las muchas letras, y vestido de mujer, como el mismo López Obrador, el bulto decía, es un señor vestido de mujer, pero aquello dice, no tienes idea, los gritos destemplados, fuera de sí esta persona. De tal manera que el espectáculo que brindaron estos 3 y que luego fueron a causar destrozos en la Cineteca, rompieron ahí en la cafetería, cosas que yo creo que alguien dijo en Morena, señores, vamos a pararle con estos porque nos generan más rechazo que aceptación. Y en esta legislatura ya no hay en el Congreso de la Unión personajes de esta situación, pues no sé si llamarlos transexuales, transvestis, no sé cómo llamarlos, por eso adopto esa definición del bulto, que son señores vestidos de mujer. ¿Ya? Entonces, estamos aquí ante una gran confusión, no solo económica, porque un día estamos a favor de ciertas medidas que van en favor de la libertad económica, de la economía de mercado, de la integración a la globalidad, y en otras estamos en el opuesto, 180 grados el giro, y llegamos a intentar repetir la peor de las estrategias que fue promovida durante años por la CEPAL, un grupo de economistas que se le llamó los cepalinos, la sustitución de importaciones, crecimiento hacia adentro, el uso de algo que se llamó en algunos otros países política industrial, es decir, un conjunto de medidas del sector público, del gobierno, para apoyar a este o aquel sector económico o a esta o aquella actividad económica. El ejemplo más acabado podría ser el de Corea, la República de Corea, o Corea del Sur, como se le conoce, para diferenciarla de Corea del Norte, con los grupos empresariales, los chaeboles, que son grupos empresariales que después de la guerra de Corea, cuando termina el 53, o entra en un impasse, porque en realidad no se firmó el armisticio, empezó el gobierno a apoyarlos con créditos casi a tasa cero, tasas preferenciales, facilidades, para construir una sólida base industrial y tecnológica. Al mismo tiempo, el gobierno hizo su parte, le dio un apoyo tremendo a la educación, de tal manera que mientras aquellos chaboles estaban fortaleciéndose en la siderurgia, en la electrónica, etcétera, el gobierno estaba construyendo el capital humano que aquel avance requería. Llegó un momento en que ya aquellos grupos eran tan fuertes que ya no necesitaron ese apoyo y el gobierno lo retiró, pero ya tenían los elementos importantes, infraestructura, en grupos empresariales con investigación científica, tecnológica, presencia en el mundo, y por otro lado, la sociedad coreana tenía un capital humano de primera calidad. Y lo demás, pues ya es historia en Corea. Entonces, en México damos esos bandazos
que por un lado apoyamos ciertas medidas, quizá obligados por la crisis, por la situación, lo que gusten ustedes, ¿verdad? Pero por el otro, estamos en el polo opuesto. Por eso digo, ¿hacia dónde vamos en materia económica? La señora presidente es una mujer muy ignorante en muchos temas, pero uno de ellos, aparte de la cuestión gramatical, es su ignorancia económica. Desconoce totalmente de lo más elemental del desarrollo económico, de las causales del crecimiento de una economía. No tiene la menor idea. Por eso dicen muchas tonterías, por eso toma decisiones que generan un daño más que un beneficio. Y así va a seguir, pero las condiciones, México es una economía abierta, con una presencia en el comercio internacional, y ahora con las presiones del gobierno norteamericano, pues va a tener en algunos casos que recular, dar bandazos, que si los aranceles, que si esto, que no. Entonces, en la economía, esta señora no tiene la menor idea hacia dónde ir y, por supuesto, tampoco qué medidas tomar, qué cambios legislativos llevar a cabo para estimular la llegada de la inversión a México. Pero eso me lleva a un anuncio que se hizo hoy en la mañanera, fue el primer anuncio, donde hablan otra vez esa propensión de los políticos mexicanos a tomar algo que pues sí tiene cierta importancia, pero la magnifican y mienten a tal grado que hacen el ridículo. Los datos de la inversión extranjera directa en México se dan cada 3 meses. La Secretaría de Economía hace una recopilación de proyectos, etcétera, y elaboran un boletín que está plagado de un triunfalismo acedo, caduco, que no se justifica, y más cuando está obligado el gobierno federal a dar los números correctos. ¿Y por qué está obligado a darlos? Por la institución que es la que conoce de los flujos de la divisa mexicana o los flujos de las divisas extranjeras que entran a México como consecuencia de la atracción de inversiones, de capitales o la venta de nuestras mercancías al exterior, es el Banco de México. Y por fortuna todavía con el Banco de México no hay tutía. Por eso, cuando dan a conocer estos números, a mí me da risa, luego me da coraje y luego me hago de paciencia para esperar en una semana y media, 2 semanas, los datos de Banco de México. ¿A qué me refiero? La inversión extranjera directa es un indicador importante para estimar la aceptación que como país tenemos como destino de inversión en el planeta. El indicador, vamos a decir, estrella, no único, pero estrella, para hablar del atractivo que tenemos como destino para que las inversiones de personas de algún país europeo, o de Canadá, o de Estados Unidos, o de Asia, etcétera, traigan su dinero a México para poner alguna fábrica, etcétera, se da a conocer cada trimestre. Ahora bien, la inversión extranjera directa se presenta desglosada en 3 grandes rubros. El primero y más importante es nuevas inversiones. ¿Por qué? Porque ese es el dinero fresco que llega del exterior, dólares, euros, yenes, yuanes, dólar canadiense, franco suizo, etcétera, euros, pero llega a poner nuevas fábricas o ampliar el tamaño o las dimensiones de las actuales. O llegan, hay algunos casos donde llegan a adquirir algunas empresas mexicanas, entonces hay una inyección de capital, pero que los que lo reciben, por otro lado, se lo llevan del país. Por ejemplo,
la compra de Televisa, cuando se compró por un grupo de belgas y brasileños el grupo Modelo, etcétera, etcétera. Entonces, las nuevas inversiones es la parte central de las estadísticas de la inversión extranjera directa. Luego viene otro rubro que ha cobrado, al perder el atractivo para las nuevas inversiones, se convierte en el fundamental, que es préstamos entre compañías, o no, perdón, reinversión de utilidades. ¿A qué se debe este concepto? Algunos países, especialmente Estados Unidos, cuando una empresa obtiene utilidades en el extranjero, en alguna filial que tenga o una empresa que ella tiene, la empresa matriz es dueña del 100% de las acciones, etcétera, acumula una gran cantidad de utilidades, o primero en un año, y el fisco le dice, si te traes ese dinero para acá, yo te voy a cobrar, no sé, el 50, 55%, una tasa brutal. Entonces, ¿qué hacen esos grupos empresariales? Dejan ese dinero en México. Lo dejan. Entonces, el siguiente año se acumula más y así van, hasta que llega un momento en que acumulan cantidades muy importantes. Ahora bien, ha habido casos, hace algunos pocos años hubo un caso, creo que fue con el presidente Obama, cuando se modificó por una sola vez la ley fiscal o el código fiscal de Estados Unidos para, o no sé si fue con Clinton u Obama, para que la repatriación de esos capitales que estaban regados en varios países regresaren o llegaren a Estados Unidos y la tasa no fuera del 50 o 55, sino creo que el 10 o 15%. Y entonces muchas empresas se acogieron a ese beneficio. Bueno, pero hoy en México se han ido acumulando, porque Estados Unidos regresó a la situación que castiga las utilidades de las empresas en el exterior, y se han acumulado una gran cantidad de dinero producto de las utilidades. ¿Qué hacen esas empresas con ese dinero? Lo invierten en México. Y eso se llama reinversión de utilidades. La primera inversión, para no utilizar el fue cuando llegaron esos dinero a poner una planta. Y luego la reinversión es cuando las utilidades las invierten en papel, fundamentalmente del gobierno mexicano, ganando una tasa que en Estados Unidos no ganarían jamás, salvo que hubiera una inflación alta. Pero los CETES estuvieron a niveles de 10,5%, una cosa así. Ahorita andan en el 7,25, una cosa así. Pero ese 7,25 a una empresa que tiene acumulados, no sé, 2, 3 mil millones de dólares, pues es un buen varo, diría un buen amigo mío. ¿Ah? Entonces, ese es el segundo rubro, reinversión de utilidades. Y el tercero, allá una pizcachita, que es crédito entre compañías. Una filial le presta lana a la otra, pero aquí se queda. Muy bien. ¿Qué hace estos tramposos de Morena? Récord en el primer semestre del año, rompimos récords, y luego se atreve a decir la anticientífica. Nada le hicieron los aranceles a la economía mexicana. Dice uno, ya no solo es mentir, sino decir estupideces económicas. Dice uno, señora, claro, está un demagogo y un hipócrita como Ebrard, pues le dice el boletín, señora, está esto, una cosa. Es mentira eso. Por supuesto que cuando sale el boletín de la Secretaría de Economía, pues tienen que decir la neta del planeta. Entonces dicen,
en este primer semestre, ¿ah? Las nuevas inversiones representaron el 10.4 o 10.8% de todos los 34,000 millones de dólares, donde van aquellos tres conceptos. El 10% de 34,000 millones de dólares son 3,400 millones en el semestre. Y dice uno, señora, ¿se pone usted a presumir eso? Tenga tantita vergüenza, por favor, y tantita decencia política para decir, señores, hemos perdido atractivo para los capitalistas que tienen buen varo para tomar riesgos en países como el nuestro. México llegó a estar en los primeros 10 lugares de destino atractivo, de acuerdo a un ranking que tiene la consultoría A.T. Kearney. Entonces dice uno, ¿cómo se atreve a decir esto la anticientífica? ¿Cómo? Lo que pasa es que estos burócratas o este caso de personajes perversos de la política mexicana como es esta mujer, parten del supuesto de que los 130 millones de mexicanos son una sarta de idiotas, ignorantes, que desconocemos todo y lo que nos diga lo vamos a aceptar como verdad axiomática. Pero se equivoca, porque hay un buen número de especialistas en esto que conocen de inversiones y sobre todo hay empresarios que saben, la neta, porque tienen proyectos que han tenido que posponer o cancelar porque el potencial socio dijo, ¿sabes qué, carnal? Con tanto descabezado yo no voy a México, ¿no? Entonces, ¿qué gana la anticientífica haciendo esto? Pues posponer una semana, 2, 3, 4, el ridículo. Eso es lo único que gana. Pero cuando un gobierno recurre a este tipo de trucos, a este tipo de tergiversación de los números, es un gobierno que no sabe qué hacer y mucho menos sabe hacia dónde vamos o hacia dónde conducir la economía y la vida política del país. Pero en la parte política, ¿hacia dónde vamos en la parte política? Ya tuvimos la reforma judicial, ese engendro que va a ser un desastre completo, pronto lo vamos a ver, y más con el Madaleno que es el nuevo presidente de la Corte. El Poder Judicial en México ha sido cooptado totalmente con esto, pero aquí hay algo que debemos aclarar y que normalmente cuando se habla hoy de esta tragedia de la reforma judicial no se hace la aclaración debida. Esta reforma judicial abarcó 100% al Poder Judicial Federal. Ojo, el Poder Judicial Federal. En nuestro país, creo que el 95-96% de los delitos cometidos pertenecen al fuero común, es decir, al ámbito local. Que se dirimen esos delitos en los tribunales de los estados, de los 31 estados, y en la Fiscalía General en la Ciudad de México. Homicidio, robos, daño en propiedad ajena, violaciones, etcétera. Toda ese gran catálogo de delitos del orden común, hubo un cambio en la mitad de las entidades federativas, creo que 17 de las 31 más la Ciudad de México serían 32, aun cuando la Ciudad de México no es una entidad federativa, porque a pesar de que tiene una constitución, tiene limitaciones por ser la Ciudad de México la sede de los poderes federales. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La mitad de los estados, mitad más 1, 17, hicieron la elección
de jueces y magistrados, primera instancia y segunda instancia. Muy bien. No más que allá, como no estaban en el reflector los gobernadores de esas 17 entidades, o de esas 16, más otros dos son 17, se sirvieron con el cucharón del pozole. Pusieron a los suyos, metieron a este y a este, de tal manera que más que elección fue designación. En pocas palabras, el poder judicial de los 31 estados más la Ciudad de México continúa prácticamente igual. Y ahí se dirimen, se resuelve 95% de las figuras delictivas cometidas en el país. Bueno, entonces, ¿qué le toca al Poder Judicial Federal? Todo lo demás. Los delitos pesados, narcotráfico, cosas así que tienen que ver con lo que se señala en el Código Penal Federal. Casos que llegan hasta la Suprema Corte, aun cuando en el caso de los delitos del orden común hay casos que por su espectacularidad, por su gravedad, son atraídos en un determinado momento por la Fiscalía General de la Ciudad de México, para que sea el Poder Judicial Federal el que analice eso, o un amparo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dice uno, ¿tendrá idea la anticientífica de hacia dónde vamos en materia judicial? No la tiene. Porque si tuviera una idea al menos clara, borrosona, pero con cierta claridad, habría detenido la discusión de esta estupidez como fue la elección de jueces y magistrados y ministros. Las consecuencias pronto las vamos a ver, pero ahora vayamos a la parte política. Ya tenemos que no sabe a dónde vamos o no sabe cómo dirigir los esfuerzos de la sociedad mexicana y de su gobierno, el que encabeza, en materia económica y en materia judicial. Y ahora vamos a la parte política. México hace poco más de 30 años, creo que 34 años ya, le arrebató, producto de luchas que duraron decenios, la capacidad y el poder de decisión que tenía el gobierno federal para organizar elecciones, recoger los votos y contarlos y determinar quién era el ganador. El secretario de Gobernación era el que presidía la comisión electoral o como se llamara. Hoy ya no es así. El INE, el IFE en aquel entonces se ciudadaniza y empieza a cambiar el panorama electoral y los ciudadanos son los que están al frente de las casillas, son insaculados mediante criterios totalmente al azar, ¿verdad? La primera letra de su apellido paterno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y los votos los cuentan esos ciudadanos ahí mismo, el día de la elección. El gobierno ya no cuenta los votos, son los ciudadanos. Muy bien, eso funciona y aquello que era una aspiración hace 40, 50 años, empezó a convertirse en una realidad. Tener elecciones limpias, tan limpias que ganó López Obrador la elección en el año 2018. Se le reconoció la victoria. Pero ellos no quieren reconocer la victoria del anterior, del anterior, del anterior. Ellos reconocen una elección siempre y cuando ellos sean victoriosos, lo cual habla de una actitud totalmente antidemocrática. Pero ¿qué pasa con ese IFE que luego, después de la reforma del 14, se convierte en INE? Empieza y dice, bueno, pues hay que elegir también mediante una reforma a los integrantes del Consejo General del INE
y los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy bien. Y empiezan entonces las maniobras y quítale que pongo y que gastamos mucho dinero y que son muchas plurinominales, etcétera, etcétera, al grado tal de que por no entender el papel de una institución ciudadanizada y tampoco querer que eso siguiera avanzando para fortalecer la democracia, palo, y ya el gran estalinista versión con azupo de Pablo Gómez ya está afilando la guadaña para hacer pedazos la legislación electoral y construir un INE a modo de Morena, quitarles de los 11, no sé si querrán dejar 7 o 9 o 5, todo se puede esperar de estas personas, y reducir de una manera importante o desaparecerlas si se salen con la suya, si se salieren con la suya, los plurinominales, que son 200, y también en un determinado momento la forma de asignar esos 200 diputados plurinominales. En esas condiciones, pues, los tres elementos, la economía, la política y lo electoral, esta señora no tiene la menor idea de hacia dónde ir y mucho menos de cómo ir a ese punto que quizá ella vislumbre. Su ignorancia, su cobardía, su servilismo, su inexperiencia y su docilidad ante el bulto López Obrador, que sigue mangoneándola, el país va en picada. Por eso digo, ¿hacia dónde vamos? Estos 3 días que he estado aquí, desde el lunes y luego, desde el martes y ayer miércoles y hoy jueves, he platicado con amigos y por teléfono y viendo que el café por acá y por allá. Y les he lanzado la pregunta: ¿tienes una idea hacia dónde vamos en materia de agricultura de exportación? Ni idea tengo hacia dónde vamos, Ángel. Bueno, pero en la parte pecuaria, mucho menos ahí. En la parte crediticia, financiera, olvídate. Estamos prácticamente todos financiándonos en lo que se refiere a agricultura de exportación, horticultura, con el broker, que es el que distribuye, yo le entrego mi cosecha y él la vende en Estados Unidos y Canadá. No sabemos. Tengo amigos, compadre, que están en la parte industrial, una planta avanzada, tecnología, etcétera, y lo mismo, no se sabe. Hay una ignorancia total, la gente que dice, no sabemos. Esta señora no habla, dice puras babosadas, llega aquí a los mítines y prefiere estar con esta bola de borrachos y huevones de los yaquis a estar discutiendo cosas con los actores económicos fundamentales en el Estado. De tal manera que la ignorancia, esa que priva en lo político, en lo judicial, en lo económico, en el orden nacional, en el orden local, es lo mismo. Y así deben de estar los exportadores de hortalizas de Sinaloa, los de El Bajío, de Berries, etcétera. ¿Por qué? Porque ahorita tienen una regla, pero luego en la noche la cambian y mañana es otra. A veces prohíben esto, pero luego se permite. Es un desastre completo. Un país así, que tiene esa gran confusión, no puede llegar a puerto seguro. Esto va al desastre completo. Y en ese momento, su reforma judicial de pedorrillo habrá que regresar a la situación anterior, les guste o no. Esos cambios electorales tendrán que regresar y construir un nuevo Consejo General, una nueva sala superior.
¿Por qué? Porque el tronido va a ser increíblemente grave, pues. Pero eso no les preocupa. ¿Por qué? Porque los miles de serviles alrededor del poderoso en turno, ahora es una mujer, se han enriquecido en una forma obscena, increíble para los estándares de la corrupción mexicana. La corrupción, no nos cuentan de la corrupción. Desde que llegó Hernán Cortés y quizá ya con los aztecas había también una bola de tranzas. En esas condiciones, pues, ¿cómo podemos esperar claridad para tomar decisiones económico-financieras? Por eso los inversionistas extranjeros, para atrás los finders, para atrás tranquilamente. Por eso estos intentos de que récord y que es pura mentira. No tienen un 5 para apuntalar a Petróleos Mexicanos. ¿Recuerdan ustedes los primeros días de este gobierno donde esta joven que no es alta y tampoco tiene gracia, era la estrella del espectáculo y venía la señora echando chispas con bolsas de varios miles de dólares a Juárez de marca, etcétera, y se paseaba y llegaba y todo el mundo quería abrazarla, saludarla? Hoy está en el anonimato de donde nunca debió haber salido. La secretaria de Energía, que estaba pensada para irse a la Secretaría de Hacienda, toma tu avión y se quedó en Energía a tratar de componer el desastre, el cochinero que le dejó la actual gobernadora de Veracruz, la señora Anale. Y ahí anda batallando y que el gas y que esto y que el otro. ¿Por qué? Porque nunca había estado ahí en Energía. Pero como no la pudo colocar, por alguna razón que ignoro, pues ahí te quedas. Y puso a este señor que parece jefe de departamento, este pobre hombre, un burócrata de quinta, cuando en México hay cuadros hacendarios de primera, calidad internacional. Ahí está este hombre. ¿Por qué? Porque es al que pueden mangonear o porque aquellos dicen, no, yo con este gobierno ni a las canicas. Estamos pues ante una situación donde esta pregunta de hacia dónde vamos es fundamental. Y lo peor es que nadie atina a resolver del actual gobierno federal, del Ejecutivo, pero ahí les va lo peor. No hay una propuesta de la oposición que viniere a llenar ese vacío. No la hay. Por ejemplo, estaba viendo ayer el espectáculo clásico de mi paisana, la Lili Telles. El grito destemplado y el grito destemplado de Noroña y luego la idiotez que apenas disimula de Leonel Godoy, hombre mediocre, traidor, que era el que le cargaba el portafolio a Cuauhtémoc y luego le dio la espalda. Es el personal que tiene Morena. Entonces, todos estos sinvergüenzas no les interesa hacia dónde va el país. Lo que les interesa es que el presupuesto asignado al área donde se desenvuelven se mantenga para seguir robando a manos llenas. ¿Con qué autoridad podrá el gobierno federal o la fiscalía perseguir a alguien que lo sorprendan recibiendo sobres llenos de fajas, de pacas de billetes? Si hoy mismo acaban de sobreseer o de eliminar cualquier posibilidad de juzgar a Pío, el hermano de López Obrador, ¿se acuerdan de los sobres aquellos con un señor David León, creo que es su nombre y apellido? Es decir, la impunidad total. Y todavía el gobernador de Tabasco se dio el lujo a este pelafustán, este sinvergüenza, de hacerlo secretario general de gobierno.
¿Y qué dice todo el mundo en Tabasco? Que el que manda es este señor, Pío López Obrador, y el otro, el Javier May, es un títere, parapeto, nada más. ¿Por qué? Porque es hermano del Supremo. Entonces, en esas condiciones, era para que la oposición presentara a la sociedad mexicana un rumbo, un conjunto de medidas que señalaran el camino por donde deberíamos transitar para sentar las bases de un mejor futuro, en educación, en salud, en infraestructura, en combate al crimen organizado, nada. En querellas también intestinas ahí que en el PAN no pueden ver a Naya y ya le empiezan a poner obstáculos. En el PRI una serie de conjunto de personas descontentas con la dirigencia que se va a reelegir no sé cuántos años. O sea, en vez de estar abocados ante el vacío que deja este gobierno por inepto, por ignorante, por incapaz, para desarrollar un texto claro, sencillo, que le permitiera al ciudadano de a pie decir, oye, pues es interesante, hay que apoyar a este partido o a esta gente para ir a una situación mejor, ¿no? El PAN tiene una fundación que se llama la Fundación Rafael Preciado, una entidad que al menos que yo recuerde elaboraba análisis serios de la situación política del país. Y el PRI tiene la Fundación Colosio. Pues dice uno, ¿qué estudio, qué análisis ha hecho la Fundación Colosio o ha dado a conocer? No hay. No se sabe qué hace el señor Samuel Palma, que tiene doble cachucha, preside la Fundación Colosio y es diputado federal. Y un tercer puesto sería, es viuda de Colosio, es el grupo aquel que es cuando se asesinan a Colosio se quedaron huérfanos estos, se quedaron sin su líder que era Luis Donaldo. Entonces, ¿dónde está esa capacidad analítica, esa capacidad propositiva de los partidos de oposición? ¿Dónde está? No existe. Yo sé que un amigo me va a decir, es que ya estás atacando a la oposición. No, fulano, no voy a decir tu nombre, por supuesto, aquí. Pero no estoy atacando a la oposición. Estoy señalando que un elemento fundamental de su existencia, de su ser, es proponer ante ese vacío de este gobierno de inútiles, de ratas, proponerle a los ciudadanos un programa sencillo, claro. Órale, por aquí nos hemos de ir, para que tengan una especie de guía y luego con los militantes apoyar ese esfuerzo y explicarles las cosas que estuvieran medio confusas, por ejemplo. Pero no es así. Entonces, ¿qué podemos esperar para mañana o pasado o el año que entra o el 27? Pues no lo sé. Pero hoy el país entero, yo quisiera conocer a alguien que me dijera, aparte de decir, vamos al precipicio, que me dijera, oye, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde quiere este gobierno que vaya el país? Me gustaría conocerlo. No hay. Vean ustedes el espectáculo ahí en la comisión permanente. Y luego que se va a continuar a partir del 1 de septiembre en diputados y en el Senado. Y ahí va a estar la Lilia a sus anchas, buscando el reflector. Y eres un narcotraficante, Adán Augusto, y ruge la multitud. Ni eso. Porque no hay una multitud que vea eso. ¿Quién en su sano juicio va a ver las transmisiones del canal del Congreso? ¿Quién? Nadie, hombre. Seamos objetivos. Entonces, ¿quién se entera de ese espectáculo? Nadie.
queda ahí, y la chacota, y te fijaste el espectáculo que dio la Lili ayer. Sí, hombre, qué bárbaro. Y a Noroña gritando desesperado y todo. Ese es el nivel del trabajo parlamentario en este país. ¿Cómo entonces el poder legislativo diría, señores, el rumbo debe ser esto? No, pero ¿cómo? Hay que esperar a que diga la jefa. Así está el asunto, señores. Ahora bien, ¿esto es bueno o es malo? No es ni bueno ni malo. Es la realidad del país. Luego miren ustedes, hay una cosa que se ha llamado en la jerga económica capitalismo de Estado. ¿Qué significa eso? Es un modelo de desarrollo donde el principal actor económico financiero es el Estado, el gobierno, el sector público. Él es el poseedor de las industrias más grandes, inyecta capital, etc. Hoy el modelo más acabado es quizá buena parte de la economía de la República Popular China. En este país, prácticamente excepción de una marca en las, no sé, 16 o 17 marcas de vehículos chinos que hay hoy en México, que se promueven y han llegado y siguen llegando. Esas empresas chinas, esas 15 o 16, todas tienen capital del gobierno chino central o también del Ejército Popular de Liberación. Tienen grandes empresas también que se asocian con otras empresas del exterior, etcétera, etcétera. Ese capitalismo de Estado genera al principio un espejismo, hay desarrollo, hay crecimiento, pero luego la corrupción se impone, y si el gobierno dice, bueno, hasta aquí llegamos, como fue el caso de Corea que comentaba, en ese momento ahora ya pueden volar solos, vámonos. Pero si se sigue acrecentando la presencia en ese capitalismo de Estado, va a llegar el momento en que vamos a favorecer a fulano, vamos a esto, y empieza el proceso de destrucción, de degradación de ese modelo de desarrollo económico. Estados Unidos, un país que es el ejemplo, vamos a decir, más acabado de economía abierta, el presidente Trump ha propuesto adquirir un porcentaje importante de acciones de grandes empresas. Y dice uno, ¿cuál es el objetivo? Pues no lo sé. O sea, si los ciudadanos de Estados Unidos y los empresarios de allá no protestan por esa decisión, pues, o sea, tienen todo el derecho de aprobar eso con su silencio o con su cobardía. Pero el presidente Trump, por lo que se lee de lo que dice, parece que es proclive a tener una presencia para controlar a las grandes empresas. ¿Por qué o para qué? ¿Quién sabe? Pero al menos se nota hoy ya esa inclinación. ¿Es bueno para Estados Unidos eso? No solo no es bueno, sino que es malo para el mundo. Los Estados Unidos representan de la producción mundial alrededor del 20 o el 22%. Es decir, lo que haga o deje de hacer Estados Unidos en materia económica tiene un impacto inmediato y directo en el resto de la economía en el mundo. Por eso es importante seguir qué piensa el presidente Trump en materia económica. El otro problema que se está viendo en Estados Unidos es ¿cuándo se dará cuenta Estados Unidos que necesita a los migrantes y los necesita con urgencia? Estados Unidos es un país de 360 millones de habitantes.
tiene áreas donde todavía la mano de obra es requerida, la parte agroindustrial, sea en la parte agrícola, cosecha de ciertas frutas y también procesamiento de cárnicos, de bovinos, de cerdos, de pollos, de pavos, etc. Ahí los norteamericanos no quieren trabajar. Entonces el 40, algunos hablan del 50% de la mano de obra de esas actividades o de esas áreas de la economía son realizadas por migrantes, la casi totalidad de ellos ilegales. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, su Congreso, producto de la presión de su constituency, de sus votantes, no quieren migrantes. Pero no han sabido ellos atreverse a decirles a sus votantes, señores, sin esos, este país va a tener una crisis estructural tremenda. En esas condiciones, dice uno, ¿cuánto tardará Estados Unidos en entender eso? Pero ahí les va. ¿Cuándo tardará Canadá y los canadienses en entender lo mismo? ¿Cuándo lo va a entender casi todos los países de Europa Occidental? ¿El problema cuál es aquí? El problema de Europa es, perdón, la mosca, déjala que viva. El problema para Europa es el racismo tan profundamente arraigado que tienen. ¿Por qué? Porque su reserva demográfica son los 54 países africanos y sus 1.400 millones de habitantes. En Europa hay un rechazo abierto, sin embargo, tuvieron que ir dejando a ilegales o legales que han agarrado tal fuerza, particularmente los musulmanes, donde las mujeres musulmanas tienen 6 o 7 hijos y las mujeres europeas tienen menos de un hijo en su vida fértil. Y eso ha empezado ya a manifestar desequilibrios peligrosos. Y la solución, ¿cuál ha sido según algunos? Hay que expulsarlos, hay que regresarlos, ya no van a poder. ¿Cómo van a resolver ese problema? Es problema de ellos. Pero en el caso que compete a nosotros, Estados Unidos, como platicábamos hoy con Sergio Arturo, cuando dice México es soberano, dice la anticientífica, no tiene la menor idea de lo que está diciendo. ¿Qué porcentaje de nuestras exportaciones enviamos a los Estados Unidos? El 83%. Y a Canadá, alrededor del 8 o 9%. El 90% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos y Canadá. Pero el 83% va a Estados Unidos, a un país. ¿Quién es el soberano? Aquel que me compra el 83%. ¿Y qué sucede cuando de repente dice, bonito, con que te me estás apanterando? Pues te cierro la frontera tal o cual producto, o retraso las revisiones y que se acumulen kilómetros y kilómetros de trailers ahí, hasta que te comportes como debe ser. ¿Quién es el país soberano? Esto de la anticientífica son habladas, son bravatas de cantina. Soy soberano. Es cierto, hombre, porque además en la globalidad lo que rige no es la soberanía mal entendida, es la interdependencia. Tú me compras, yo te compro. ¿Por qué me compras tanto? Porque te conviene hacerlo. Pero para que yo te sustituya a ti como comprador, podrían pasar 2, 3 generaciones y nunca lo lograría. Estamos pues ante una situación compleja y esta mujer no tiene la menor idea. Y el canciller, bueno, es un burro en reversa y Ebrard entre quedar bien con los norteamericanos porque quiere ser candidato el 30, aquello es un desastre completo.
Y esto es apenas el principio. ¿Cuántos meses lleva la anticientífica? 3 del año anterior, octubre, noviembre, diciembre, y casi estamos a punto de terminar el 8º mes. 3 más 8, 11. No completa el año y ya se le descuadró todo el dibujo. Ya. Señores, por eso la pregunta, ¿hacia dónde vamos? Pero esta mujer no lo entiende, no lo entiende. Es una vergüenza. Ahora bien, el presidente Trump es un personaje interesante, digno de estudio, no solo él como persona, eso es otra cosa, sino su visión de la economía y de la política de su país. Él es una persona, son muy parecidos él y el bulto López Obrador. Son personas que ven como elemento central del poder el control total de toda entidad que pudiera hacerle sombra a su visión. Ha llevado a cabo un pleito, además ofendiendo de una manera grosera al presidente de la Reserva Federal, el doctor Jerome Powell. Investigaron a todos los integrantes de la Reserva Federal y una señora parece que cometió alguna cosa indebida en un préstamo, no sé qué cosa, y exigió al Departamento de Justicia, órale, iníciale un proceso para sacarla de ahí. Entonces, todo eso es para acorralar un poco al presidente de la Fed, como se dice, el señor doctor Powell. ¿Logrará Trump eliminarlo o sacarlo antes de que termine su periodo el año próximo? Sería un desastre para la economía norteamericana. ¿Por qué? El presidente Trump tiene la idea de que Powell es su enemigo político y por esa razón no quiere bajar las tasas de interés, porque dice, debería estar en el 1% la tasa de interés, porque eso generaría más inversión y empleos. Pero resulta que a Estados Unidos le faltan 3 millones de personas para llenar los huecos que existen en su estructura económica. Entonces dice uno, pero el otro problema es que cuando un banco central baja artificialmente, es decir, no se corresponde con la necesidad en el precio del crédito, que eso es la tasa de interés, eso genera una demanda artificial y por lo tanto hay presiones inflacionarias. ¿Qué va a hacer el presidente Trump? Vamos a suponer que logra sacar al doctor Powell y llega alguien afín a él y bajan, ahorita la tasa está entre el 4.25 a 4.50, creo que es el rango, y que la bajen de un plumazo al 1,5%. ¿Qué va a hacer el presidente Trump cuando las presiones inflacionarias se disparen y tenga otra vez que subir la tasa de interés para contenerlas? Es decir, por eso es importante conocer de política monetaria y la incidencia que tiene en la economía real, cosa que aquí esta gente de Morena no tiene la menor idea. En esas condiciones, pues, señores, estamos en una coyuntura, en una encrucijada que el país quizá no había conocido desde los años 20, por ejemplo. ¿Y por qué es grave esta situación? Por la ignorancia que priva en nuestra clase gobernante en este momento. Y cuando analiza uno la integración del Congreso de la Unión, en ese momento dices, Dios mío, no nos abandones. No nos abandones ante esta bola de cavernarios de la política y de la economía. Ese es el panorama que yo quería comentarle, ya lo he terminado. Espero que no se atemorice,
no se asuste. Vamos a pasar años sumamente difíciles. Morena, si nos atenemos a lo que estamos viendo de todos los actores políticos, posiblemente llegue a ganar, a mantener la mayoría calificada con los suyos en diputados para hacer el cambio constitucional que le dé su gana, pero también podría ganar en el 2030. Salvo que hubiera un cataclismo, un tronido que está a punto de darse. No hay dinero para los programas del bienestar. No hay dinero para apoyar a Pemex. Va a tener que seguir endeudándose y ya estamos en el límite del endeudamiento que la buena gobernación aconsejaría. Por eso les digo, calmada la venada, hombre. No va a desaparecer México. Vamos a pagar un precio muy alto por estos devaneos políticos, no solo atribuibles a ciudadanos que desde su ignorancia tomaron como verdades absolutas las promesas incumplibles de Morena, tanto del bulto como de esta mujer, sino también los otros políticos, los otros partidos, también tuvieron parte importante en este desastre que hoy estamos enfrentando. No podemos decir, no, bueno, pero el PAN no tuvo la culpa, el PRI tampoco, Movimiento Ciudadano tampoco. Falso. Tuvieron la culpa, tuvieron parte de la responsabilidad. El desastre de Pemex es un desastre armado, fortalecido, estimulado por el PRI. Desde el mismo 1938, 39. No, Petróleo Mexicano no se constituyó en marzo, pero a los 6, 7 meses ya estaba ahí. Entonces, el PRI es el que causó ese desastre, pero se beneficiaron los otros también. Así como hay desarrollo compartido, ha habido corrupción compartida. ¿O acaso piensan ustedes, son tan ingenuos, que los corruptos nomás están en el PRI y en el PAN? No, están repartidos en los 6 partidos con registro. También en el 7º, pero ese ya chupó faros, el PRD. Es decir, ese es el México que hemos construido. Y para retomar la senda correcta del desarrollo, del crecimiento, de las bases, de sentar las bases para un mejor futuro, no lo vamos a hacer en 3 años, en 6. Nos va a tomar mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque el daño acumulado es profundo y la ignorancia que hay en el seno de la sociedad mexicana es también increíblemente profundo. Pues esto es lo que hay, señores, no lo que quisiéramos que hubiera. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al jueves 21 de agosto del año 2025.